Muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del blog Tigriteando con vosotros y vosotras, ¿veis? Hoy en este episodio vamos a hablar de cómo conseguir que tu hijo o tu hija haga lo que tú quieras. Y es que muchas veces me hacen esta pregunta, bueno, realmente no me la hacen así, pero en el fondo lo que me están preguntando es eso, ¿cómo conseguir que mi hijo haga lo que yo quiera sin entrar en amenazas, ni en premios, ni castigos, ni nada de esos sistemas que ya sabemos que no son obsoletos y que perjudican la conexión, pero, y este pero le estoy metiendo a posta, pero que haga lo que yo quiera? Es decir, quiero controlar a mi hijo o a mi hija, pero que encima se sienta agradecido porque le estoy controlando sin gritarle, ni regañarle, ni amenazarle. ¡Ostras! Entonces, para conseguir que tu hijo o tu hija haga lo que tú quieras, lo más fácil, ya que no podemos, o mejor dicho, no queremos controlar a los demás, lo mejor es gestionarnos a nosotras mismas. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar lo que queremos de nuestros hijos y nuestras hijas. Al final es una cuestión de expectativas. Lee Loth, que es una de las cofundadoras de Disciplina Positiva, tiene un gráfico que a mí me encanta, que es en un eje de acipsas y ordenadas. Lo que pone es en el eje de abajo, así en horizontal, pone lo que la vida es, sin más. Y luego en la parte superior hace como una línea, como con distintos picos, y en esos picos es lo que la vida te gustaría que fuera. Y en esa zona, entre lo que la vida es y lo que a ti te gustaría que fuera, es lo que ella llama estrés. Entonces, la mejor forma de dejar de tener estrés es esa zona acortarla. Una parte pasa por esa vida que tú quieres, hay cosas que quieres cambiar, pues hazlo todo lo posible por cambiarlas. Y por otro lado, acortar también la parte de arriba, es decir, baja las expectativas. Por ejemplo, quiero conseguir que mi hijo haga los deberes, que sería lo que yo quiera. Puedes cambiarlo por quiero conseguir que mi hijo siga vivo. Entonces, tu expectativa puede bajar bastante y bueno, pues sería un buen punto de partida para que tu hijo hiciera lo que tú quisieras, que es respirar. Y es que seguramente muchas personas acaban de pensar, esta mujer acaba de decir una chorrada espectacular y puede que lo sea, pero es que hay veces que perdemos de vista que tener un hijo o una hija es un privilegio, es un regalo que nos da la vida y perdemos de vista lo agradecidos que deberíamos, que podríamos estar por tener una naricita, yo digo siempre una naricita que besar cada noche. Hay muchas familias que no tienen esa suerte, entonces vamos a intentar apostar primero por el agradecimiento. Y después de practicar el agradecimiento, que seguramente vuestra forma de pensar pues tenga algún cambio, después de agradecer vamos a pensar realmente qué podemos hacer para que mis necesidades, tus necesidades y las necesidades del todo, de la situación, del contexto, se vean satisfechas, es decir, cómo vamos a encontrar ese equilibrio entre lo que todos necesitamos. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos intentando satisfacer solo nuestra necesidad sin tener en cuenta las necesidades de los demás. Y claro, pues los niños y las niñas se enfadan y se rebelan. Este enfado nos podría hacer a nosotros pensar que nos hemos pasado, que hemos controlado de más, que igual no hemos actuado de la forma que tendríamos que estar actuando, que hay una desconexión con nuestros hijos y nuestras hijas, que hay algo que hay que resolver. Pero sin embargo muchas veces lo que hacemos es etiquetar y decir, bueno, que tiene una rabieta, o que está preadolescente, o que tiene el pavo, o mil cosas más que en el fondo son súper poco respetuosas con los peques. Entonces, lo que yo os propongo es que dejemos de pensar tanto, porque ya sabéis que son procesos que nos llevan mucho tiempo, dejar de pensar, en vez de cómo conseguir que mi hijo haga lo que yo quiera, podemos cambiarlo por necesitar. Es decir, ¿qué necesitamos para que todos estemos a gusto? Porque cuando estamos tan centrados en el yo quiero, estamos entrando en la esfera del interés propio,
que el interés propio está genial y sirve para satisfacer nuestras necesidades. Y ojo, que no digo que no satisfagamos ese interés propio, pero si lo comparamos con el interés social, pues el interés social es esa capacidad que tenemos todas las personas de pertenecer y de contribuir a un grupo social. Ese interés social es el Gemeinschaftsgefühl del que hablaba Alfred Adler, esa pertenencia, esa contribución. Pues al final, si nos enfocamos en esa parte, en el interés social, va a ser mucho más satisfactorio a largo plazo para todas las personas que convivimos en un hogar o en un colegio. Esto nos serviría también para el aula. Entonces tenemos dos esferas. Una es la del interés propio y otra es la del interés social. Cuando estamos en el quiero, estamos normalmente en la del interés propio, y cuando estamos buscando satisfacer las necesidades de todo el mundo, estamos en la del interés social. Entonces, cada vez que tengamos una emoción muy intensa, que no tenga una causa, digamos, aparente, es decir, no nos está persiguiendo un león o no estamos pasando un duelo por un familiar, no me refiero a eso, me refiero a cosas que igual no están un poco en nuestra mente. Cuando tenemos emociones intensas de ira o de tristeza o de miedo o de frustración muy muy intensa, seguramente estamos en ese interés propio. Cuando tenemos sentimientos de plenitud, más de agradecimiento, más de buscarle la parte bonita, de ver las cosas con el sentido del humor, de tener compasión hacia los demás, especialmente hacia nosotras mismas, pues estamos más en el interés social. ¿Cómo podemos hacer para cambiar estos quieros por necesito? Porque no es una cuestión semántica, ya os imaginaréis. Podemos actuar, yo creo que en tres esferas. Por supuesto que habrá más y me encantará que me compartáis las vuestras. Para mí tiene mucho que ver con cambiar el filtro, la lente con la que miramos el mundo. Esto desde luego no es fácil ni rápido, ni se compra un clic, y puede ser un buen punto de partida. Se trata de, ya lo he explicado antes, bajar nuestras expectativas de los niños y las niñas. Realmente un niño de 3 años tiene que recoger solo sus juguetes. Realmente un niño de 6 años tiene que hacer deberes. Vamos a bajar un poco las expectativas que tenemos sobre nuestras criaturas, porque igual hay un desfase entre lo que ellos pueden hacer y lo que les estamos exigiendo. Ya sabéis que para mí la herramienta para poder descubrir eso es la observación. Tenéis un podcast al respecto. Y mientras tanto, pues siempre es buena idea bajar las expectativas porque nos va a producir menos estrés, como decía Lynn. Otra pata de esta silla de 3 patas es el autocuidado, que ya he explicado más veces que para mí no es una casilla a tachar a lo largo del día, sino que es más bien la forma en la que yo me cuido, me trato, me hablo, cómo reacciono conmigo misma cuando yo cometo un error, cómo utilizo el lenguaje para darme aliento en vez de para desalentarme, cómo me empodero en vez de quedarme rumiando las cosas que me hacen daño. Para mí todo eso es autocuidado. Que además puedo ir un día a montar en bici, otro día a nadar y otro día a yoga, genial. Porque en el fondo lo que me estoy diciendo es tienes permiso para darte prioridad. Que tenemos una época que tenemos los dos mucho trabajo o que hemos encadenado varias niñas malas o que estamos igual lejos de casa y no tenemos familia, pues ahí el autocuidado se puede seguir haciendo siempre y cuando sea como ese diálogo interior al que me refería al principio. Porque yo he tenido épocas en las que he utilizado y seguramente vuelvo a utilizar en algún momento el autocuidado para evadirme de las situaciones que igual me estresaban. Es decir, como ahora mismo esta situación no la puedo sostener, lo que hago es practico mi autocuidado y me evado. Y bueno, pues eso ha sido mi herramienta en algunas épocas de mi vida, seguramente lo será en el futuro y está bien, porque lo importante es darnos cuenta de dónde queremos estar. Lo que quiero decir es que hay épocas en las que yo he tenido ese diálogo conmigo misma y no me ha hecho falta autocuidado, que lo he tenido bien, pero no lo he tenido también bien. Y ha habido épocas en las que como no he tenido ese diálogo conmigo misma, he necesitado evadirme. Más que necesitado, he deseado evadirme. Mi para qué era poder salir de esa situación que me estaba resultando agobiante. Entonces, yo creo que es importante también entender desde qué lugar hablamos de autocuidado y cómo están nuestras otras necesidades satisfechas cuando hablamos de autocuidado.
Y la tercera pata de nuestra silla, de este cambiar, el querer por el necesitar, de pasar del interés propio al interés social, podría ser el trabajo personal. Porque al final, cuando iniciamos este proceso de cambio, porque al final es un proceso que nos va a llevar toda la vida, porque estamos rompiendo con patrones que están muy arraigados en nuestro sistema cerebral, entonces eso no es fácil, está muy arraigado en nuestra mente, está muy enraizado, no es fácil, entonces esto nos va a llevar toda la vida. Y mientras estamos en ese proceso, muchas veces pensamos, ostras, es que lo estoy intentando y sigo gritando. Bueno, tenéis 2 podcasts sobre cómo yo dejé de gritar, si los queréis escuchar. Y al final, lo más importante es qué heridas quizás tengo de mi infancia y cómo están saliendo a la luz cuando me estoy relacionando con mi hijo o con mi hija, con mi adolescente o con mi bebé. ¿Cómo estaban siendo las emociones gestionadas en mi infancia? ¿Se permitía la ira? ¿Se permitía la tristeza? ¿Qué ocurría cuando yo tenía miedo? Todo eso pues se ha quedado anclado en nuestro inconsciente. Entonces es muy importante darnos cuenta, porque lo importante es eso, darnos cuenta, aunque todavía no podamos encontrar una solución, aunque todavía lo sigamos haciendo, darnos cuenta es el primer paso para poder llegar a la búsqueda de soluciones. Entonces en ocasiones pensamos que nuestros peques, nuestros niños y nuestras niñas deberían agradecernos que les estemos diciendo recoge tus juguetes sin amenazar, sin castigar y sin todas esas cosas que ya sabemos que no nos llevan a ningún lugar bonito. Y como no lo hacen, porque se nos olvida que la soberanía es uno de los principios de la disciplina positiva, como no lo hacen, nos enfadamos. Y lo que hacemos es reaccionar pensando que son desagradecidos, porque encima de que se lo decimos bien, y este bien lo entrecomillo, van ellos y no nos hacen caso. Entonces vamos de nuevo a volver a utilizar los mismos patrones que estábamos utilizando antes. Como no me lo dices, muchas veces me dicen, no, bueno, yo se lo digo bien la primera, la segunda, la tercera y a la cuarta pego un grito. Claro, pues el grito se lo han llevado ya. Entonces vamos a darle una vuelta, vamos a pensar cómo trataríamos a otro adulto que no hace lo que nosotros queremos que haga, cómo nos relacionaríamos, desde qué lugar. Seguramente cuanta más confianza, peor le tratemos. Vamos a pensar que es un adulto que acabamos de conocer y encima nos cae fenomenal. Pues así es como podríamos tratar a nuestros hijos y nuestras hijas en vez de controlarlos. Y una vez que ya hayamos interiorizado de verdad, o al menos en un, 80%, cuando estamos con nuestro cerebro integrado, que no podemos controlar al resto de las personas, desde ahí, desde ese lugar, y no desde un lugar en el que les decimos las cosas bien, pero si no lo hacen nos vamos a enfadar, desde ese lugar de respeto mutuo y de amor incondicional, solo desde ahí vamos a poder llegar a acuerdos. Y esos acuerdos también pasan por relativizar y pensar, bueno, ¿realmente pasa algo porque haya tantos juguetes en el salón? Igual podemos poner una norma que puede haber juguetes en el salón, que no hace falta que estén recogidos totalmente todo el día, sino que, por ejemplo, tiene que haber un espacio para poder pasar, para que yo satisfaga mi necesidad de poder pasar sin clavarme un Lego, porque mira que duele clavarse un Lego en la planta del pie. Pues igual las peques dicen, bueno, pues igual podrías ir calzada, que podría ser otra opción. Es decir, se establece un diálogo entre iguales, porque al final, bueno, desde luego las responsabilidades que tenemos los niños y los adultos no son las mismas, ahí sí hay verticalidad, pero en el respeto mutuo, en la forma que tenemos de tratarnos, sí tiene que haber horizontalidad, sí somos iguales, los dos nos tenemos que sentir seguros para poder expresar nuestras opiniones. Desde luego las personas adultas tenemos a nivel moral y a nivel legal, tenemos la patria potestad, tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestras crías, entonces nunca va a haber una horizontalidad 100% en la toma de decisiones, y sí la puede haber en el trato, la puede y hasta diría debe haber en el trato, porque si no, pues no son relaciones respetuosas. Entonces, volviendo al tema del podcast, ¿cómo conseguir que mi hijo haga lo que yo quiera? Pues la solución es alinear lo que tú quieres con lo que quiere tu hijo o tu hija. Alinear lo que tú necesitas con lo que necesita tu hijo o tu hija.
Es decir, en vez de pensar, este niño tiene que obedecer, podemos pensar, ojalá este peque pueda en el futuro obedecerse a sí mismo, ser auténtico, escuchar lo que realmente necesita y decirlo con asertividad. En vez de estar pensando, es que este niño o esta niña me tienen que decir sí a lo que yo les estoy pidiendo, vamos a pensar, me encantaría que mi hijo o mi hija tuviera criterio propio y fuera capaz de decirle a las personas a las que quiere, esto que estás haciendo no me gusta, sin temor a sentirse rechazado o rechazada. En vez de estar pensando, quiero que mi hijo recoja los juguetes solo, vamos a pensar, me gusta que mi hijo sea una persona que pide ayuda cuando la necesita y que me ayude a mí cuando lo necesito, porque muchas veces los peques también nos ayudan en las tareas que tenemos las personas adultas. En vez de estar pensando, este niño o esta niña tiene que hacer los deberes del cole y punto, vamos a pensar, ostras, me encantaría que mi hijo conservara el amor por el aprendizaje durante toda su vida. Es que cuando pensamos un poco en el largo plazo, cuando dejamos de estar intentando satisfacer ese deseo que nosotros tenemos ahora de controlar la situación y empezamos a pensar en el largo plazo, es mucho más fácil relativizar y darle sentido a lo que está sucediendo en ese momento. Podemos cambiar cualquier comportamiento que nos gustaría que tuvieran nuestros hijos, y me incluyo, A mí me encantaría que mis hijas no se pelearan, por ejemplo, porque al final tanto ruido me afecta. Entonces, en vez de estar pensando esto, puedo pensar otra serie de cosas, como por ejemplo, quiero que mi hija se sienta aceptada, vista, sentida, que haga lo que haga, sienta que yo la sigo queriendo, que podamos practicar juntas soluciones, que sepa que puede contar conmigo siempre, que sienta mi amor incondicional aunque cometa errores, sean los que sean, que sienta, que piense que siempre va a tener un lugar al que volver, que es su casa, que la casa al final no son 4 paredes, sino que la hacemos las personas que viven en ella, que interiorice para toda su vida que los errores son realmente oportunidades de aprendizaje, que pase lo que pase en esta casa, ella se sienta tenida en cuenta, que crezca con la idea de que es perfecta tal y como es, y que si en ocasiones yo no puedo aceptarlas o aceptarlos si tenéis chicos, tiene más que ver conmigo que con ellas. Porque es que los niños y las niñas no han venido al mundo a satisfacer nuestras necesidades, deseos, sea lo que sea. Han venido al mundo a ser ellos y ellas. Y aunque a veces es cansado, porque creedme que es cansado muchas veces vivir relaciones democráticas, especialmente cuando hay varios peques, aunque es cansado, es que yo no veo otra manera de poder hacerlo y a la vez esperar que en el futuro sean personas asertivas, proactivas, empáticas, compasivas y todas esas habilidades que nos gustaría que tuvieran. Y bueno, no me puedo ir sin daros alguna propuesta porque acabo de abrir un poco un melón y no me gustaría que nadie se sintiera que le he dejado ahí con el melón abierto sin poder buscar soluciones. Entonces, mi primera propuesta es que abráis un diario de vida, no cuando éramos pequeñitas, ay, pues fulani no me gusta o fulani me ha pedido que salga con él. No me refiero a eso. Me refiero a un diario en el que registremos, muy relacionado con la observación que vimos en el otro podcast, muy relacionado con lo que pasa en el día. Vamos a escribir al final del día todas esas expectativas que se han visto frustradas, ¿vale? Podemos así hacer una lista con números o con bullets y vamos a poner justo al lado la lista de cosas por las que estamos agradecidas. Y vamos a comparar las dos listas al final del día y vamos a seguir comparando durante toda la semana y durante todo el mes, todo el tiempo que lográis hacer este ejercicio. Si hay determinadas expectativas que se están incumpliendo, vamos a ver por qué es. Puede ser porque hay unas necesidades que tiene nuestra familia que no pueden verse satisfechas, en mi caso se solucionaron viniéndonos a vivir al campo. Puede ser trabajo personal que tengo que hacer yo, muy relacionado con mi plantilla de vida y qué estrategias de pertenencia tengo, si esas estrategias de pertenencia están relacionadas con hacerlo lo mejor posible para algún motivo, pues vamos a escuchar ese para. Y luego también pues vamos a borrarnos de Instagram.
porque igual la expectativa tiene que ver con esas casas súper recogidas, súper ordenadas, los niños súper conjuntados, sonrientes, perfectos. Y ojo que no estoy metiéndome ni por lo más remoto con las personas que estamos en Instagram, ¿no? Es más bien la idea de intentar relativizar que eso es un segundo en el que le damos al clic para hacer la foto y el resto del tiempo pasan cosas. Y en esas cosas que pasan es donde realmente está la chicha y está el verdadero aprendizaje. Bueno, bromas aparte, no os borréis Instagram, es una broma. Hay una parte que es de logística, que ahí yo no os puedo ayudar, en la que sí os puedo ayudar, o mejor dicho, compartir, pues es mi proceso de desarrollo personal. No lo puedo compartir punto por punto porque ha sido muy largo y ha sido francamente inconsciente y lo seguiré haciendo pues, hasta que me muera. Pero en el fondo a mí me gusta referirme a una cita de la doctora Montessori que decía que los 2 grandes peligros del educador, y yo aquí incluyo madres, padres, familias, son el orgullo y la cólera. Entonces, para mí es muy importante pasar del orgullo a la humildad y de la cólera a la calma. Para pasar del orgullo a la humildad, pues es necesario conocer el desarrollo humano. El mío, me refiero al autoconocimiento y también el desarrollo esperable que tienen los niños y las niñas. Y para pasar de la cólera, de la ira a la calma, que también está bien sentir ira, no me refiero a reprimir nuestras emociones, sino más bien a no utilizarlas para hacer daño a los demás. Para pasar de la cólera a la calma es necesario el trabajo personal. Porque si no nos quedaríamos en la superficie de esta filosofía de vida, filosofías que para mí son Montessori y la disciplina positiva, nos quedaríamos solo en la imagen, en esa foto de un segundo, pero nos quedaría mucho por revisar y sería una pena porque es algo precioso para nosotras y para los niños y las niñas que tenemos el privilegio de acompañar. La buena noticia es que este verano vamos a tener un congreso sobre Montessori y disciplina positiva que llevo meses organizando, me está costando la misma vida. Me ha quitado muchos ratos de autocuidado, pero el para qué a mí me compensa. El para qué es que para que todos tengamos una oportunidad de que nos siembren semillas y ya cada uno verá si es el momento o no de que broten, de que florezcan. Pero esas semillas vamos a sembrarlas en este congreso. Os voy a dejar toda la información. Va a haber un montón de ponentes, gente a la que yo admiro muchísimo. Han sido seleccionados con mucho mimo por mí, gente a la que realmente aprecio, admiro, hasta quiero en algunos casos. Entonces estoy deseando compartirlo con vosotros. Estoy deseando que lo disfrutéis y será a finales de agosto. Os dejo toda la información. Y ya me despido, no sin antes compartiros un poema que a mí me encanta, es de Khalil Gibran, que lo conoceréis seguro, y dice: tus hijos no son tus hijos. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Os dejo la información del congreso y nos escuchamos en el siguiente podcast. Un beso muy grande. ¡Mua!